El conserje encontró la billetera de un millonario y la devolvió. Dentro había una nota que lo dejó sin palabras. Antes de comenzar nuestra historia, hagamos una pequeña ronda de presentaciones. Escriban de dónde son, nos interesará leerlo. Que disfruten la escucha. Lorenzo Delgado, un hombre de 53 años con manos siempre curtidas por el trabajo y la espalda ligeramente encorvada, avanzaba por la Gran Vía en las primeras horas de la madrugada. Hacía tiempo que se había acostumbrado al viento frío que se colaba entre los pliegues de su vieja chaqueta acolchada y a las finas gotas de lluvia que le helaban las mejillas sin afeitar. Por la zona de la calle Fuencarral era un habitual. Cada mañana recogía recortes de periódicos, colillas y todos esos diminutos rastros de la vida nocturna de Madrid, que cuidadosamente acumulaba en una pesada bolsa de basura. En aquella rutina, que a muchos les parecería totalmente carente de poesía, él encontraba una extraña sensación de calma. Aquel mes, la ciudad respiraba un ambiente festivo, las luces de colores adornaban los árboles, se oía publicidad navideña aquí y allá, y ese contraste con la oscuridad del alba hacía que el alma se sintiera un poco más liviana. Sin embargo, aquella noche algo era distinto. Lorenzo notaba cierta tensión en el aire, como si el viento susurrara que algo importante estaba a punto de suceder. Pensaba que quizás solo era el cansancio, pues llevaba casi 2 días sin dormir, cubriendo el turno de un compañero enfermo. Pero la vida suele dar sorpresas cuando menos se esperan. Había dado la vuelta a la esquina de un antiguo edificio, en el que desde niño había soñado vivir, cuando escuchó el chirrido desgarrador de unos frenos. De la calle aledaña apareció un todoterreno negro, que pasó a escasos metros de Lorenzo y, tras una frenada brusca, casi se llevó por delante una papelera. La puerta del vehículo se abrió de golpe, como si el viento la hubiera arrancado, y a la escasa luz de las farolas pudo distinguirse la silueta de un hombre alto. Detrás brillaban los faros de otro coche, pero lo que Lorenzo recordaba con claridad era a ese desconocido con un abrigo caro, tambaleándose al salir. «Maldita sea», murmuró el hombre, desplomándose en el bordillo y respirando con la boca abierta, como si le faltara el aire. Lorenzo se detuvo confuso. Normalmente procuraba evitar a gente ebria o agresiva, pero había algo en la actitud de aquel tipo que no parecía amenazante, sino inquietantemente indefenso. Se armó de valor y se acercó para preguntarle si se encontraba bien. Sin embargo, en cuanto se aproximó, el hombre se aferró a la manga de su chaqueta, como si fuera su último salvavidas, y susurró con voz ronca. «La cartera. Sí». Ha quedado. Antes de que Lorenzo comprendiera en qué lugar la había dejado, el segundo automóvil giró con un chirrido de neumáticos y desapareció en la oscuridad. Algunos transeúntes, que pasaban de lejos, se volvieron a mirar con curiosidad, pero nadie parecía tener intención de acercarse. Lorenzo sintió un pinchazo de remordimiento, pensando si no habría sido mejor seguir con su trabajo, pero la curiosidad ya crecía en su interior. Escuchaba el aliento entrecortado del desconocido y los latidos desbocados de su propio corazón. «¿Qué cartera?», preguntó en voz baja, intentando contener su temor. El hombre se inclinó peligrosamente, a punto de desplomarse. Parecía estar al borde de perder la consciencia. En el último instante, Lorenzo logró sostenerlo por debajo del brazo. A la luz tenue de la farola, se distinguía un líquido oscuro salpicando el cuello del abrigo. Tal vez fuera vino o algo peor. «Necesito, urgentemente», musitó él. No terminó la frase. Su cabeza cayó, los párpados se cerraron y se desvaneció a los pies de Lorenzo. A este se le encogió el pecho con una alarma cercana al pánico, un miedo viscoso que invitaba a salir corriendo. Pero la conciencia le ordenaba que no lo abandonase allí. Lorenzo miró alrededor en busca de ayuda, mas la calle estaba casi desierta. Divisó a una pareja joven en la distancia, pero no parecían dispuestos a intervenir. Sabía que debía llamar a una ambulancia. Sin embargo, sintió primero la necesidad de cerciorarse de que no corría riesgo él mismo. ¿Y si esto es algo ilegal?, se preguntó, ¿y termino implicado en algo grave? Soy tan solo un barrendero, ¿quién me protegerá? Aún así, se obligó a actuar. Sacó de su bolsillo su viejo móvil con teclas y marcó el número de emergencias. La voz de la operadora sonó tranquilizadora. Lorenzo explicó con prisa que había un hombre en estado grave, tendido en la acera, que podía haber sufrido una intoxicación o lesión. Le pidieron que esperara en el lugar hasta que llegara la ambulancia, así que se arrodilló junto a él. El desconocido se quejaba en sueños, con la mano derecha aferrada de forma espasmódica al bolsillo interior de su abrigo. Tras varios minutos,
La ambulancia irrumpió en el cruce y 2 sanitarios corrieron hacia el paciente. Al examinarlo, se miraron entre sí con gesto de urgencia. Lo subieron con cuidado a la camilla, y antes de llevarlo al vehículo uno de ellos preguntó: ¿Le conoce usted? No, contestó Lorenzo con voz apagada. Solo pasaba por aquí. Lo encontré así. Decía algo de una cartera. Quizás se la robaron, aventuró el otro sanitario, mirando a su alrededor con inquietud. ¿No vio a nadie que le agrediera? No. Solo un todoterreno negro. Pero no estoy seguro de que hubiese una pelea. Concluyeron que debían llevarlo de inmediato al hospital. Uno de los hombres registró los bolsillos del abrigo, solo encontró un juego de llaves. Nada de cartera. Lorenzo pensó, así que de verdad se la han quitado. Luego subieron al hombre a la ambulancia, que partió con un ruido sordo, dejando tras de sí el eco de la sirena y el resplandor intermitente de sus luces. Lorenzo quedó solo en la calle desierta, sintiéndose perdido. Deseaba olvidar aquella escena y volver a su rutina sin interferir en cuestiones ajenas. Pero de pronto algo le golpeó el corazón. Recordó la noche en que su esposa, Tatiana, fue atropellada por un coche cuyo conductor huyó. Nadie se paró a socorrerla, se quedó tendida en el asfalto durante más de un cuarto de hora. Sobrevivió gracias a una operación muy costosa, aunque terminó con una discapacidad. Él siguió atormentándose, ¿por qué no pude protegerla? Esa memoria amarga lo impulsó a buscar la verdad sobre aquel hombre. Al fin y al cabo, aunque fuera un simple barrendero ignorado por casi todos, también formaba parte de la ciudad y sus calles. Si algo turbio estaba ocurriendo ante sus ojos, sentía que tenía el deber de intervenir. Volvió hacia donde había dejado su escoba y distinguió un brillo extraño bajo la rueda del todoterreno. Se inclinó y recogió un objeto rectangular de cuero negro. El corazón se le aceleró, era una cartera. Dentro no había dinero, solo un par de tarjetas de visita y un papel doblado. Sintió una mezcla de intriga y temor. Era muy probable que fuera la cartera del desconocido que acababan de llevar al hospital. Seguro que se le cayó del bolsillo en pleno forcejeo, dedujo. La desenvolvió con cuidado, con la esperanza de encontrar un nombre o un teléfono al que llamar para devolverla. Las tarjetas estaban a nombre de un tal Víctor San Pedro, pero no le sonaba de nada. Entonces, sus ojos se abrieron de par en par al leer el breve texto garabateado en el papel. Solo había unas pocas palabras, pero tenían un tinte tan siniestro que por un momento se quedó sin respiración. Es hora de saldar cuentas. Te quedan 7 días. Lorenzo no entendía de qué deuda se trataba, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Aquellas palabras sonaban a amenaza, algo inevitable y funesto. De pronto sintió pánico también por sí mismo. Él tenía la cartera y, si quien había escrito aquello se enteraba, podría pensar que formaba parte del asunto. El teléfono de Lorenzo comenzó a sonar con insistencia. Era un número desconocido. Se sobresaltó y atendió, llevándose el aparato al oído. ¿Eres tú quien ha encontrado la cartera? Devuélvela. Ahora mismo. O.T. Aripentaras. Aquel tono grave y helado hizo que un temblor recorriera el cuerpo de Lorenzo. Y antes de que reuniera fuerzas para responder, la llamada se cortó. En ese instante supo que no había vuelta atrás. Toda su vida, con sus temores, angustias y viejos agravios, parecía fundirse en un único punto. Y la corazonada no le fallaba. Ese era apenas el comienzo. Procuró distraerse con sus quehaceres habituales, barriendo aceras, recogiendo hojas y saludando a 2 vecinas de avanzada edad que caminaban con paso ágil en busca de pan recién hecho. Pero a cada momento notaba el peso del teléfono en el bolsillo, como si fuera a sonarle de nuevo en cualquier instante. De hecho, minutos después, el móvil vibró. Lorenzo dio un respingo, casi se le cayó la escoba, y respondió con el corazón latiéndole con fuerza. Recibió un mensaje de un remitente desconocido. Sabes lo que tienes que hacer. Solo te quedan 7 días. No lo alargues. Tan lacónico y directo que el miedo se le clavó en el estómago. ¿Cómo sabían su número? ¿Por qué lo habían elegido a él, un simple barrendero? Trató de convencerse de que tal vez fuera un error, pero su voz interior le advertía que no. En ese punto decidió que debía averiguar más sobre el propietario de la cartera. Vio el nombre de la empresa en las tarjetas. Empresa Velasco, dirección en la calle Goya, número 31. Figuraba Víctor San Pedro como director general. Podía ser aquel individuo que se desmayó en la acera.
Lorenzo recordó que lo habían ingresado en un hospital en estado grave. ¿Sería él? Pensó que tal vez pudiera llamar a alguna clínica para enterarse de su estado. Pero no tenía certeza de cuál era. Empezó a marcar números de hospitales próximos. Tras 2 intentos, tuvo suerte. La operadora le confirmó que por la mañana había ingresado un hombre con esa descripción, sin documentación y en una situación delicada. Solo poseía un manojo de llaves y un teléfono bloqueado. Supo que lo habían derivado a la UCI, y aquello le preocupó más. Quiso correr hasta allí, pero temía que no le dejaran pasar sin un vínculo claro. Tal vez si demuestro que llevo algo suyo, la cartera, pensó. Quizás serviría como prueba para que le permitieran hablar con él cuando recobrase el conocimiento. A fin de cuentas, la corazonada de Lorenzo le decía que ese hombre, Víctor, estaba mezclado en asuntos muy serios. Pero antes decidió pasarse por la calle Goya, donde estaba la oficina de Empresa Velasco, para ver si alguien podía explicarle algo y ayudarle a entregar la cartera al verdadero dueño. Con la tensión agolpada en el pecho, llegó hasta el edificio acristalado que lucía un aspecto moderno y un acceso vigilado por personal de seguridad. En la recepción, una joven de traje elegante controlaba con la mirada a cada visitante que atravesaba el vestíbulo. Lorenzo, sintiéndose fuera de lugar con su chaqueta desgastada y su bolsa, se aproximó a ella. «Buenos días. Busco al señor San Pedro», dijo con voz queda pero tratando de sonar firme. «¿Quién es usted?», replicó la recepcionista con un rápido vistazo de arriba abajo. «Soy un conocido suyo». Lorenzo no pudo evitar esa pequeña mentira. «Necesito ver a alguien de su equipo. Es urgente». La mujer tecleó algo en el ordenador, frunciendo el ceño, respondió. «El señor San Pedro hoy no vendrá. Y me temo que sin cita previa no podemos atenderlo». «Disculpe. Un segundo», pidió Lorenzo, sintiendo cómo crecía su inquietud. «Encontré algo suyo, algo importante. Debo devolverlo a una persona de confianza. Es muy urgente». En ese instante apareció un hombre bajo y robusto, con traje oscuro. Se acercó a Lorenzo, escrutándolo con desconfianza. «¿Qué ha encontrado? ¿Y quién es usted?». Lorenzo, inseguro, bajó la mirada un instante. Pero comprendió que no tenía opción. Sacó la cartera de su bolsillo interior y mostró las tarjetas a nombre de Víctor. Al verlo, el hombre entrecerró los ojos, identificó de inmediato el nombre y su expresión cambió ligeramente. «El señor San Pedro no está disponible», dijo con aparente aplomo, «pero podría entregármelo todo a mí. Soy su asistente, me llamo Carlos». Le tendió la mano hacia la cartera, y Lorenzo advirtió que le temblaba con impaciencia. «Aquí pasa algo raro», pensó. Con un movimiento rápido, retiró la cartera de su alcance. «Perdone, Carlos, pero preferiría entregársela en mano a su dueño. Podría organizar una visita o contactar a algún familiar». «Venga ya». El hombre se detuvo, consciente de la gente alrededor, y forzó un semblante más sosegado. «De acuerdo, suba conmigo al despacho y hablamos». Ambos se dirigieron a un pequeño despacho en la 10ª planta. Desde la ventana se veía el ajetreo de la calle, y en las paredes colgaban fotos de ceremonias donde aparecía Víctor en compañía de personas distinguidas. Carlos echó el cerrojo a la puerta y se volvió hacia Lorenzo, forzando una sonrisa tensa. ¿De verdad se encontró la cartera? ¿Qué más había dentro? No lo sé, mintió Lorenzo. No quedaba dinero, solo tarjetas. Sí, sí. Carlos caminó por el despacho con los brazos cruzados a la espalda. ¿Cómo consiguió el número de Víctor? ¿Por qué ha venido a esta oficina? Lo vi en la tarjeta. Lorenzo sintió un escalofrío en las piernas. Quería devolverla, sin más. El asistente lo examinó con el ceño fruncido. Luego, con voz casi en susurro, formuló la pregunta clave. ¿No había ninguna nota? A Lorenzo se le heló la sangre, pero logró mantener la calma. ¿Qué nota? Entiendo. Carlos esbozó una mueca torcida, y a Lorenzo le sobrevino una sensación de que no debía confiar en aquel sujeto. Bien, si encuentra algo más, tráigamelo de inmediato. «Le convene». Ahora deme la cartera. Lorenzo apretó los labios y recordó la llamada con amenazas. Tal vez Carlos estuviera vinculado a esas personas, o tal vez las temiera. Pero no quería soltar así como así la cartera sin certeza de que llegara a las manos adecuadas. ¿Por qué no se la entregó directamente al señor San Pedro?
propuso con un atisbo de cortesía. ¿Dónde está? Carlos arrugó el entrecejo. Ha salido de la ciudad por negocios. Ignoro cuándo regresará. Por cierto, deje su número de teléfono para que podamos localizarle. Lorenzo notó que ese requerimiento traspasaba su reserva. Pero no tenía escapatoria sin parecer sospechoso. Dictó su número, y Carlos lo anotó con rapidez en su móvil. Perfecto, concluyó el asistente, su voz convertida en un filo cortante. Ya le avisaremos si necesitamos algo más. Ah, y no intente chantajearnos, no conseguiría nada. Lorenzo sintió que le aludía a algo que ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Pero prefirió callar. Observó cómo a Carlos le vibraba el teléfono en la mesa, donde asomaba un nombre desconocido. El asistente atendió la llamada a regañadientes. Sí, dime. No, aún no. Estoy ocupado, luego hablo contigo. Colgó y lanzó a Lorenzo una mirada de desconfianza. Y ahora disculpe, tengo asuntos que atender. Entendiendo que era hora de marcharse, Lorenzo abandonó la oficina y el edificio, con una desagradable sensación de haber quedado atrapado en una ciénaga de mentiras. ¿Por qué me metí en esto?, se reprochó. Pero algo más fuerte que su cansancio le impidió olvidarlo. Presentía que esa cartera, la nota y las amenazas podrían desencadenar un gran problema. Con el estómago anudado, llamó a su jefe para excusarse y no acudir a trabajar esa jornada, alegando malestar. Tal vez me despidan, pensó, pero no descansaré hasta entender qué ocurre con esta cartera y ese hombre extraño. La llama interior crecía, alimentada por viejas heridas que recordaban a Lorenzo los tiempos en que el mundo parecía pisotear a la gente honrada. Estoy harto de huir de los problemas, ahora me toca enfrentarlos, se dijo. Decidió visitar el hospital donde se hallaba Víctor. Si no le dejaban hablar con él, al menos vería a un médico que pudiera darle algo de información. Sentía que, si el hombre volvía en sí, podría explicarle por qué le amenazaban y qué papel tenía esa deuda siniestra. Apenas se alejaba del edificio de oficinas, cuando el teléfono volvió a sonar. Un número fijo madrileño. Lorenzo contestó, intentando no dejar traslucir su inquietud. ¿Sí? ¿Hablo con Lorenzo Delgado? Soy la hermana de Víctor Sampedro. Obtuve su contacto por medio de Carlos. Tenemos que vernos cuanto antes. Lorenzo notó como un calambre de aprensión le recorría el cuerpo. Hermana, ¿por qué sabrá ella de mí? Pero respondió. De acuerdo, ¿dónde y cuándo? Ahora mismo, en una pequeña cafetería junto a la parada de metro de Goya. Le contaré todo en persona. Se agitó la sospecha en la mente de Lorenzo. Demasiadas personas se interesaban por él de repente. Pero una intuición le susurraba que, quizá, esa reunión le ayudaría a desentrañar el misterio. Estaré allí en 15 minutos, asintió, cortando la llamada. El tráfico y el bullicio de Madrid parecieron detenerse a su alrededor. El olor de pan recién horneado se escapaba por la puerta de una panadería, y la gente pasaba con prisa, sin imaginar el enredo que lo mantenía en vilo. Para Lorenzo, el mundo entero se reducía a un deseo apremiante de conocer la verdad. ¿Por qué el destino lo había colocado en el centro de esta trama? La mañana de un barrendero jamás volvería a ser la misma. Se dirigió a la estación de metro con la cartera bien sujeta entre la ropa. Al llegar a la cafetería de la calle Goya, buscó con la mirada a la enigmática hermana de Víctor. Vio a una mujer de mediana edad, visiblemente cansada pero con decisión en el gesto. Al reconocerlo, se acercó de inmediato. ¿Usted es Lorenzo Delgado?, le preguntó, mirándole con atención. Me llamo Olivia. Soy de verdad la hermana de Víctor. Encantado, farfulló él, invitándola a sentarse. ¿Cómo supo mi número? Olivia suspiró y, sacando su móvil del bolso, tocó la pantalla un par de veces. Luego se inclinó para hablarle en voz baja, como si temiera que la oyeran. Carlos me lo dio. Está un poco asustado. Sabe que ingresaron a mi hermano en el hospital casi inconsciente, y encima la dichosa nota. Entonces, ¿conoce la nota?, la interrumpió Lorenzo con sorpresa. Sí. Todos somos conscientes de que alguien le ha estado amenazando. El problema es que Víctor lleva casi un año involucrado en negociaciones con... Olivia vaciló, midiendo las palabras. Personas muy poco recomendables. Por lo visto, les debe una fuerte suma de dinero. Intenté convencerlo de que no hiciera tratos arriesgados, pero no me hizo caso. Y ahora vienen a cobrarle la factura. Vaya.
Lorenzo sintió que el rompecabezas iba tomando forma. ¿Así que estas amenazas son reales? Me temo que sí. Y para ser franca, no sé cómo ayudarle. Él nunca quiso que la familia se metiera, prefería resolverlo solo. Pero ahora que está en el hospital, sin conciencia, y usted con su cartera. Olivia se mordió el labio. Si la nota decía algo como te quedan 7 días, significa que el tiempo se agota. Lorenzo se quedó mirando a través de la ventana. El asfalto gris y los edificios en fila parecían de pronto opresivos. 7 días sonaba a sentencia, pero no captaba porque los emisores de la amenaza también iban tras él. ¿Pensarían que contenía información secreta? ¿Habría algo más valioso en la cartera aparte de la nota? Dígame, se dirigió a Olivia. ¿Podría haber algo importante en esa cartera? Quizá un pendrive o un documento que les impida concluir sus tratos sucios. Ella reflexionó un instante y habló en un tono casi imperceptible. No lo sé. Pero últimamente mi hermano se mostraba hermético, incluso con la familia. Dejó caer que había encontrado la salida de sus deudas y que en breve todo se arreglaría. Temo que esa solución implique a gente peligrosa, peor aún, a criminales a los que prometió algo inviable. Olivia cerró los ojos con un suspiro. En su rostro se veían la angustia y la impotencia. Lorenzo, usted comprende que no podemos abandonar a mi hermano a su suerte. Podría ser la única persona que sabe exactamente dónde está esa nota maldita. Y si los mafiosos le han localizado, no se detendrán ante nada. ¿Qué puedo hacer?, replicó Lorenzo, con la carga de la responsabilidad pesándole más y más. ¿Llamar a la policía? ¿La policía? No estoy segura. Víctor siempre ha esquivado cualquier colaboración con las autoridades. Tal vez temía que sus chanchullos salieran a la luz. Pero, por otro lado, me horroriza pensar cómo se desenvolverá esto si se trata de crimen organizado. Se hizo un pequeño silencio. A su lado, un grupo de universitarios hablaba con entusiasmo, y la música de fondo era suave. Lorenzo sintió el contraste entre la rutina diaria y su drama interior. Hagamos lo siguiente, propuso al fin. Voy a averiguar el hospital exacto y a ver si el médico me deja contactar con Víctor cuando despierte. Si tiene un plan, debemos entenderlo. Mientras tanto, mantengámonos en contacto. Está bien, asintió ella, mostrándole una débil sonrisa de gratitud. Yo intentaré revisar sus papeles en casa, a ver si encuentro algo útil. Y le suplico que tenga mucho cuidado. Esas personas no se andan con miramientos. Lorenzo apuró su café ya casi frío y se levantó. Sentía el vértigo de haber asumido una carga ajena, aunque la conciencia le impedía eludirla. El recuerdo de su propia tragedia familiar, cuando nadie ayudó a Tatiana, le angustiaba demasiado como para abandonar a ese hombre en peligro. En pocos minutos, salió rumbo a la parada del bus. Se hallaba en un torbellino de dudas. Ojalá Víctor despierte pronto y dé explicaciones. Pero intuía que lo peor estaba por venir. La frase 7 días le martilleaba. Todavía no era consciente de hasta qué punto podía complicarse todo. Llegó al hospital casi al anochecer, con el cielo cubierto de nubes grises. El edificio, con su iluminación mortecina, le produjo un escalofrío. Se dirigió a admisiones, y tragándose la vergüenza, preguntó por el paciente. Buenas. Me han dicho que ingresaron esta mañana a un tal Víctor Sampedro. Quería saber cómo está. La recepcionista, con aire cansado, revisó los listados. Sí, aquí consta. Está en cuidados intensivos. Estado grave pero estable. Nadie puede entrar a verlo. ¿Podría hablar con algún médico? Lorenzo Titubio. Lo encontré esta madrugada en la calle. Quería saber cómo evoluciona. Espere un momento, indicó la mujer, perdiéndose por un pasillo. Impaciente, Lorenzo movía el peso de un pie a otro, hasta que apareció un médico joven de semblante agotado pero amable, que se presentó como Tomás Ibáñez, el responsable de ese paciente. Buenas noches, dijo Lorenzo en voz baja. Disculpe que venga a esta hora. Lo recogí hoy en la calle, llamé a la ambulancia y luego supe que estaba grave. Así es. Tomás asintió. Presenta signos de intoxicación con alguna sustancia tóxica. Cabe la posibilidad de que alguien lo envenenase o que ingiriera algo por error. No descartamos un acto criminal. Lorenzo sintió que un nudo se le cerraba en el pecho. ¿Lo han envenenado? Entonces esas amenazas se han materializado, dedujo.
¿Ha recobrado la conciencia? Preguntó, esperanzado. Abrió los ojos brevemente, pero aún no puede hablar. Hacemos todo lo posible por estabilizarlo. Esta tarde sufrió un colapso, y avisé a sus allegados de que la situación es muy delicada. ¿Podría transmitirle, no sé, que hay alguien dispuesto a ayudar? Si recupera un poco el habla, me gustaría que supiera que no está solo. De acuerdo, se lo diré, aceptó Tomás. No espere grandes cambios en lo inmediato. Tras darle las gracias, Lorenzo salió. Un hormigueo de pensamientos se arremolinaba en su mente. Si a Víctor lo habían intentado eliminar, eso significaba que los autores de las amenazas iban con todo. Y el plazo de 7 días podría ser incluso más corto si deseaban zanjar el asunto cuanto antes. Casi a las puertas del hospital, percibió en la penumbra una figura con un abrigo oscuro, apostada cerca de una farola medio fundida. Al aproximarse Lorenzo, esa silueta avanzó hacia él. «Ha pasado tiempo», murmuró una voz masculina, grave. «¿Acaso olvidaste lo que te pedí?» Lorenzo dio un respingo. Era, sin duda, la misma voz que le había amenazado por teléfono. La penumbra impedía distinguir su rostro. Sentía en ella un poder gélido. «Yo, no sé quién es usted», balbuceó. «¿Qué quiere de mí?» «Claro que lo sabes», dijo el individuo, acercándose lo suficiente para que sus ojos grises relampaguearan bajo la tenue luz. «Tienes la nota. Es nuestra. Devuélvenosla y cierra la boca, o te arrepentirás». «Pero esa cartera pertenece a Víctor Sampedro, no a ustedes», replicó Lorenzo, esforzándose por sonar firme a pesar del terror. «La nota, ya la he leído. ¿Cree que puedo fingir no saber su contenido?» El desconocido torció los labios con desdén. «Crees que es sencillo, pero no imaginas en qué lío te has metido. Si juegas al héroe y te entrometes, hay formas de hacerte sufrir. A ti y a tu familia». Te arriesgarás. Lorenzo contempló el suelo, con los puños cerrados. No tenía dinero, ni influencias, ni poder, pero sí la determinación que nacía del recuerdo de Tatiana. «No busco problemas», susurró. «Solo quiero salvar a un hombre». «Olvídate de él», insistió el otro con un matiz imperioso. «No tiene salvación. Se endeudó con quien no debía. Y tú, viejo, te metes donde no te llaman. Devuélvenos todo y lárgate». Lorenzo comprendió que había llegado el momento de elegir. Si obedecía, tal vez disminuiría el peligro para sí mismo, pero dejaría a Víctor a merced de esos matones. Si se negaba, corría el riesgo de poner a su familia en el punto de mira. «No tengo nada encima», mintió. «La cartera ya se la di a una persona de confianza de Víctor». Lo dijo sintiendo un ardor en la boca del estómago, sabiendo que estaba jugando con fuego. El hombre entornó los ojos, intentando deducir la veracidad de sus palabras. El silencio se alargó unos segundos. «Más te vale no engañarme», amenazó, metiendo la mano en el bolsillo. «Si descubro que mientes, no habrá compasión». Retrocedió un par de pasos, y Lorenzo oyó un motor arrancar en el parking próximo. En un abrir y cerrar de ojos, el desconocido se había esfumado. Él se quedó jadeando contra la pared, sintiendo las piernas de trapo. «Aquí estoy», se dijo, metido en un juego letal, sin saber a dónde me llevará. Se marchó de allí como pudo, tomando un taxi con prisas. Al llegar a casa encontró a Tatiana dormida y, sin querer despertarla, se sentó a oscuras recordando la actitud de Carlos en la oficina, las palabras sobre chantaje y la amenaza de aquel individuo tras la farola. Se preguntó si debería avisar a la policía, o al menos, contarle algo a su mujer. Pero no quería asustarla. Además, ¿qué podía decirle? Que un grupo de mafiosos lo extorsionaba por una cartera ajena. A la mañana siguiente, se puso la ropa de faena y salió a la calle, fingiendo normalidad. Algunos compañeros lo saludaron y él apenas logró responder con un gesto forzado. Sentía un nudo constante en el estómago. Durante las horas de trabajo, cada coche que pasaba cerca parecía acecharle, cada llamada en su móvil lo sobresaltaba. No dijo nada a Tatiana para ahorrarle preocupaciones, y también porque algo en su interior gritaba que nadie más debía haberse mezclado en este asunto. Aún así, recordaba con añoranza la época en que creía que hacer lo correcto bastaba para triunfar. La vida lo golpeó fuerte y le enseñó que la justicia no siempre prevalece. Pero todavía quedaba en él una necia obstinación que se negaba a rendirse. Mientras barría,
Vio la silueta de Olivia a cierta distancia, mirando con torpeza alrededor de unos contenedores, como si temiera ser descubierta. Al ver a Lorenzo, le hizo un gesto apremiante para que se acercara. Se movieron hasta un callejón para evitar miradas curiosas. «He encontrado algo», susurró ella, sacando un pequeño pendrive. Estaba en un compartimento secreto bajo la cama de Víctor. También había papeles raros, con sellos y firmas de empresas sospechosas. Parecen offshores en paraísos fiscales. Posiblemente aquí esté la clave de esas deudas. Lorenzo sintió que se le revolvía el estómago al agarrar el diminuto objeto. Así que además de la nota, ahora poseía pruebas que podían incriminar a quienes estaban detrás de los negocios turbios. Tal vez por eso querían liquidar a Víctor. Olivia, dijo en voz baja, hay que andarse con mucho ojo. Si se enteran de que nosotros tenemos esto, podrían ir a por nosotros. Yo no tengo dónde esconderlo. Precisamente por eso pensé en usted, admitió ella. Si lo guardo en casa, lo encontrarán. Víctor comentaba que esa gente tenía contactos en todas partes. Usted, al menos por ahora, es invisible para ellos. Dicho esto, le entregó un fajo de documentos y la memoria USB. Lorenzo los guardó contra su pecho, sintiendo que el corazón se le salía. Con ese acto, su implicación crecía todavía más. Pero no podía dar marcha atrás. Le llamaré, susurró Olivia. Cuídese y intente no dejarse ver. Se marchó, dejando a Lorenzo con el peso de una nueva preocupación. ¿Denunciarlo todo?, se preguntó. Pero temía que, al meter a la policía, Víctor quedase aún más indefenso. Y si, además, en la policía hubiese gente corrupta, la cosa podía empeorar. Se dio cuenta de que ahora, con las pruebas en su poder, de verdad los criminales lo perseguirían sin dudarlo. Los días pasaban, acercándose a ese fatídico límite de 7 días. Lorenzo veía cómo el tiempo se encogía como un nudo corredizo. Tenía que descubrir la verdad, pero sabía que cualquier paso en falso sería muy peligroso. Guardó los papeles y el pendrive en un recoveco bajo el suelo, donde hacía años escondía sus pocos ahorros. Ahora, ese escondite servía para algo mucho más arriesgado. 2 jornadas después, sin noticias de Olivia ni de Carlos, ni ninguna señal alentadora sobre el estado de Víctor, Lorenzo se preguntaba si la calma precedía a la tormenta. Hasta que, al alba de la tercera jornada, un coche negro se detuvo junto a la acera, donde le empezaba a barrer. De la ventanilla salió el rostro de una mujer con un abrigo elegante. «Señor Delgado, suba al coche, no se preocupe». Titubeó, mas al ver que iba sola, entró con precaución. El interior estaba perfumado con un aroma francés, y el salpicadero repleto de gadgets electrónicos. La mujer se presentó. «Soy Margarita, abogada en Empresa Velasco. Trabajo directamente con el señor San Pedro. Hablé con Carlos de usted. Necesito un encuentro confidencial». «¿Para qué?», acertó a decir, incómodo en aquel asiento de cuero. «Verá, hay indicios de que guarda documentos relacionados con las cuentas de Víctor en el extranjero. Seguramente no sepa el valor que tienen. Nuestro jefe ha cerrado tratos muy cuestionables, poniendo en jaque tanto su futuro como el de la empresa». Con la mirada clavada en Lorenzo, continuó. «Usted no busca lucrarse con esto, ¿verdad?». «No», respondió él con firmeza. «Ni siquiera entiendo cómo acabó todo en mis manos. Solo quiero asegurarme de que mi familia esté a salvo y de que Víctor no muera. No deseo que lo maten por esas deudas». «Entonces, colabore con nosotros», le sugirió ella, dibujando una ligera sonrisa. «Puedo brindarle protección si nos entrega esos documentos. Tenemos contactos. Podemos hacer que la mafia abandone el asunto, ya que solo buscan dinero. Víctor, en realidad, está en sus garras». Lorenzo meditó en silencio, sosteniendo su vieja bolsa. También ella quiere esos papeles, pensó. Parecía que todos los que rodeaban a Víctor ansiaban esas pruebas para manejarlas a su conveniencia. ¿Acaso él debía creer su promesa de protección? «De acuerdo», musitó tras una pausa. «Lo pensaré, pero ahora no los tengo conmigo». Margarita frunció el ceño. «Entonces avíseme cuando lo decida». Le extendió su tarjeta. «Pero hágalo pronto. En cuanto Víctor despierte será tarde, porque sus acreedores no son de los que esperan». Condujo a Lorenzo a que saliera del coche y arrancó a toda velocidad, perdiéndose en la vorágine del tráfico.
Él se quedó de pie, intentando calmarse. Parecía que cada cual pugnaba por un objetivo propio, y Víctor continuaba en estado crítico, convertido en una simple moneda de cambio. A la hora de su descanso, sudando frío, intentó llamar a Olivia. Su teléfono no respondía. ¿Habrá pasado algo?, se inquietó. ¿En quién puedo confiar? Después de darles 1000 vueltas a sus ideas, concluyó que había un único camino: hablar con un amigo policía, alguien humilde y de fiar, su conocido Vicente, el agente de barrio que siempre lo había tratado con aprecio. No podía mirar hacia otro lado y permitir que esos criminales actuaran sin castigo. Esa misma noche, tras acabar el turno, se presentó en la comisaría donde solía trabajar Vicente. Lo encontró con cara de cansancio. Lorenzo lo apartó a un rincón y le contó, en voz baja, toda la historia: la cartera, la nota amenazante, el hombre hospitalizado y la posible implicación de una mafia de alto nivel. Vicente lo escuchó con gesto cada vez más serio. Amigo, esto es muy gordo, soltó. Si hay offshores y crimen organizado de por medio, estás arriesgando el pellejo. Claro que podemos abrir un atestado, avisar a la Brigada de Delitos Económicos y Crimen Organizado. Pero, se pasó la mano por la nuca, entiende que una investigación así puede tardar, y a veces hay filtraciones. Te localizarán pronto. Entonces, si firmo una denuncia oficial, ¿vendrán a por mí? Balbució Lorenzo. No puedo garantizarlo. Hay peligro. Vicente suspiró. Pero sin denuncia, no hay investigación formal. Y ellos seguirán campando a sus anchas. Tenemos varios casos parecidos. Lorenzo se dejó caer sobre una silla, cubriéndose la cabeza con las manos. Un escalofrío lo atravesaba. Sin embargo, el recuerdo de Víctor en la UCI, debatiéndose entre la vida y la muerte, le removía las entrañas. Aunque sea un tipo con fraudes a sus espaldas, es un ser humano, y van a matarlo si nadie hace nada, se dijo. Bien, consiguió decir. No presentaré un escrito oficial. Pero, Vicente, por favor, alerta a tus compañeros de confianza, discretamente. Si me pasa algo, que al menos sepan por dónde investigar. El policía, con el ceño fruncido, accedió a colaborar de manera extraoficial. Le pidió a Lorenzo que fuera prudente y le avisara ante cualquier amenaza. Luego se despidieron con un apretón de manos. Lorenzo salió a la calle, donde la noche parecía más oscura que nunca. A la mañana siguiente llegó la noticia funesta. Desde el hospital avisaban que el estado de Víctor había empeorado. Los médicos peleaban por salvarlo, pero era muy probable que no superara las próximas horas. Lorenzo apretó los dientes. Se le agotaba el tiempo. Tenía que entregar los documentos a alguien que pudiera evitar su muerte, y al mismo tiempo, frenar a los extorsionadores. Pero ni Carlos ni Margarita daban señales de vida. ¿Habrán huido?, se preguntó. Cuando intentó comunicarse con Margarita, se topó con el buzón de voz. Los pensamientos galopaban por su mente. De pronto, el teléfono vibró. Un número desconocido otra vez. Lorenzo contestó en un susurro. Deja los papeles en el patio interior del número 20 de la calle Toledo. Tienes menos de un día. Si te retiras, te dejaremos en paz. De lo contrario, ya sabes las consecuencias. La voz sonaba dura y fría. Lorenzo sintió que estaba en jaque. Si entregaba los papeles, ellos eliminarían cualquier prueba y quizás se desharían de Víctor sin titubear. Pero si se negaba, podía perder la vida y condenar a su familia. Se le vino a la mente la sonrisa de Tatiana mientras tomaban un té en su pequeña cocina. No puedo exponerla a esto, pensó, pero luego se recriminó. Si no detengo a estos malhechores, seguirán causando daño. ¿Puedo vivir con eso? Al anochecer, decidido a echar un último vistazo, regresó al hospital. Encontró a Olivia con el rostro pálido, llena de lágrimas. Dicen que las esperanzas son mínimas, gimió. Se ha despertado por un instante, me reconoció, y solo tuvo fuerzas para preguntar por el pendrive. Le dije que estaba a salvo. Sonrió débilmente y volvió a hundirse en la inconsciencia. Entonces confía en esa información, concluyó Lorenzo. Tal vez ahí se esconda su única oportunidad de defenderse. Sí, quizá. Olivia lo miró con desesperación. No lo entregue, por favor, hasta saber qué quiere hacer. Tengo fe en que saldrá de esta, pero si se marcha para siempre. Su voz se quebró. Lorenzo la abrazó para consolarla.
Fue en ese instante cuando sonó otra vez el teléfono en su bolsillo. Sin mirar, contestó casi por inercia. Esta medianoche, patio interior del número 20 de la calle Toledo. Tú solo, con todos los documentos. No intentes trucos, viejo, o sacaremos a Víctor en una bolsa de cadáveres. La llamada se cortó. Lorenzo se quedó helado. Olivia, que alcanzó a oír algo, susurró. ¿Va a ir? Iré, respondió con un hilo de voz, pero no cederé las pruebas. Intentaré ganar tiempo, o denunciarlos. No soy un experto, Olivia, pero no queda otra opción. Esa medianoche, la atmósfera pesaba como una losa. Lorenzo llegó al ruin patio interior de la calle Toledo, con el corazón a punto de estallarle. Echó un vistazo rápido a las paredes descorchadas. Reinaba un silencio asfixiante. De pronto, dos hombres corpulentos salieron de la penumbra, con chaquetas de cuero, seguidos del mismo sujeto de voz tenebrosa. ¿Dónde están los papeles?, inquirió de golpe. Con manos temblorosas, Lorenzo sacó un fajo grueso de documentos. En realidad, eran copias, una artimaña. Los verdaderos seguían a buen recaudo en su casa. Uno de los matones agarró el paquete y lo hojeó con prisas. No está todo, bufó el desconocido. ¿Pretendes engañarnos? Lo demás está en otro lugar, mintió Lorenzo. Antes decime si dejaréis a Víctor y a su familia tranquilos. ¿Por qué queréis liquidarlo? Menudo descaro, empezó a gritar uno de los matones, pero el jefe levantó la mano para interrumpirlo. Con mirada helada, analizó a Lorenzo. De acuerdo. Tienes 24 horas para traer el resto. Mientras, comprobaremos si no nos estás ofreciendo papeles falsos. Y no lo olvides, la vida de Víctor pende de un hilo. Los secuaces comenzaron a marcharse. Justo en ese instante, unos faros iluminaron con violencia la entrada del patio, y dos coches entraron con gran estruendo. Bajaron varias personas con uniformes oscuros, rodeando a los presentes. Se oyeron órdenes enérgicas de policía, alto o disparo. Los matones intentaron huir, pero uno terminó en el suelo y otro quedó inmovilizado con un brazo retorcido. El jefe, con una mueca de furia, intentó escabullirse por un callejón, pero se topó con dos agentes enfundados en chalecos. Lorenzo se quedó clavado en el sitio, con la boca seca. Reconoció a Vicente, que se acercó con aire de alivio y preocupación. Con un simple gesto, le indicó que no se moviera. Lorenzo sintió un temblor de piernas, miedo, sí, pero también un extraño alivio. En pocos minutos, la policía redujo a toda la banda. Habían seguido las pistas que Lorenzo dio en secreto, la ocasión perfecta para acorralarlos con las manos en la masa. Me arriesgué a que te mataran, comentó Vicente tiempo después, pero preferíamos actuar antes de que te ocurriera algo peor. Temblando por la adrenalina, Lorenzo observó cómo esposaban a los delincuentes. Al fin, Vicente se le acercó. Disculpa, no habet avecidu. Necesitábamos tomarles por sorpresa. Pero al ver a estos tipos, queda claro que valió la pena. Están implicados en extorsiones en varias provincias. ¿Y Víctor?, preguntó con la voz ronca. ¿Podrá librarse de ellos? Eso espero. Si él estaba en connivencia, que sea la justicia quien decida. Al menos ya no le harán daño. Vicente trató de sonreír. Gracias, Lorenzo. Sin ti, no los habríamos atrapado. Cuando la calle se despejó, Lorenzo permaneció un rato contra la pared, abrazando su vieja mochila donde guardaba los documentos auténticos. Se sentía exhausto, pero a la vez inundado de incredulidad por la semana frenética que había vivido. Al menos, Víctor tendría una oportunidad de recuperarse. Tal vez luego tuviera que rendir cuentas ante la ley, pero al menos conservaría la vida. Días después, Lorenzo visitó a Víctor en el hospital. El empresario había recobrado la consciencia, aunque débil y con un hilo de voz. Gracias, logró decir. Ya sé que me ha ayudado. Los médicos me cuentan que voy mejorando. Lorenzo asintió, sin ansiar reconocimientos. Olivia estaba allí, conteniendo las lágrimas. No lo habríamos logrado sin usted, le dijo ella, estrechando la mano de Lorenzo. Mi hermano tendrá que responder por lo que ha hecho, pero está vivo. Y esas palabras traían esperanza. Tras muchos años, Lorenzo sintió una especie de liberación, como si al fin saldara una vieja deuda con la vida.
Antes nadie socorrió a Tatiana, más él había impedido que otro ser humano quedara abandonado. Puede que Víctor no fuera un santo, pero tenía la ocasión de enmendarse. Con un leve temblor en las rodillas, Lorenzo sonrió. Notaba que la enorme presión se aligeraba. Con el tiempo, todo volvió poco a poco a la normalidad. Con la investigación policial iniciada y la banda detenida, Lorenzo retomó su trabajo de barrendero. Pero ya no salía de casa cargando ese escepticismo amargo. Ahora, cada mañana, cuando barría la Gran Vía, sentía el eco tibio de aquella historia salvándole de la indiferencia. Un hombre modesto, sin dinero ni fama, había hecho algo que consideraba justo. Y eso transformaba su visión de sí mismo. La brisa vespertina mecía las pocas hojas que quedaban en los árboles. A lo lejos, sonaban los claxon de los coches, y en los altos edificios se encendían ventanas como luciérnagas. Madrid seguía su incesante ritmo, y Lorenzo, al terminar su turno, acarició el viejo teléfono que llevaba en el bolsillo. Vio la pantalla, sin llamadas perdidas, sin mensajes amenazantes. Esa era la mejor recompensa por todas las tensiones vividas. El mal había recibido un freno, la verdad había emergido, y la honestidad había dado frutos. Quizá no con un golpe milagroso, pero al final los dio. Y, aunque no sabía qué le depararía el futuro, ya no lo temía. Había comprendido que, cuando llegase la hora, volvería a tomar la escoba y a barrer, limpiando no solo la acera, sino, por diminuto que fuera, un fragmento del mundo que tanto necesitaba un poco de justicia. Gracias por pasar tiempo con nuestros héroes. Escriban su opinión en los comentarios, si esta historia ha tocado su corazón. Denle like y suscríbanse a nuestro canal para no perderse otras historias conmovedoras. Compartan este vídeo con sus amigos, quizá los inspire a hacer algo importante.